Se abren las puertas de la pasión en este vestidor desde el 2134 de Avenida Independencia, donde su amigo y servidor, yo sigo siendo Alejandro Román, les doy la más cordial de las bienvenidas. El día de hoy tenemos un invitado especial. Y es que, como ustedes ya saben, este espacio lo que queremos es platicar, desmenuzar del deporte, pero que también ustedes conozcan a quienes somos la comunidad de la universidad más disruptiva del centro del país. El día de hoy para mí me da muchísimo gusto abrir las puertas de este vestidor para conocer al profesor Emerson Muñiz. Profe, bienvenido. Muchas gracias, Román, un gusto como siempre. Emerson Muñiz, ¿nada del Coque Muñiz? Nada. Nada. Y también soy Soto, nada de Gabriel Soto. Ah, bueno, menos mal, ni tampoco de Cruz, entonces nos quedamos muy tranquilos. No. El día de hoy No, vamos a platicar de un tema muy particular. Podemos hablar de colores, podemos hablar de pasiones, podemos hablar incluso de vocaciones, pero hablar de Tigres, y no me refiero al que aparece en la tapa del cereal, es otra cosa, ¿no, profe? Híjole, sí. Yo creo que... Mira, yo soy aficionado de Tigres y todo lo que pueda decir puede estar incluso... Podría ser sesgado, ¿no? Pero creo que hay una opinión general en que la mejor afición de México está en Nuevo León. Yo diría que más bien en San Nicolás, no tanto en Guadalupe. Pero hablar de Tigres creo que sobrepasa los límites de la normalidad de cómo vemos el fútbol aquí en México, ¿no? Y precisamente en el tema del panball mexicano podemos tener muchas aficiones, podemos tener muchos colores, pero hoy vamos a hablar de una que yo sí creo que lleva de forma intrínseca el compromiso, la pasión y la exigencia. Primero que nada, arranquemos por el principio. Sí. Emerson, ¿qué haces aquí en Global? ¿A qué te dedicas? ¿Das clase? ¿Qué onda? Sí, bueno, yo soy profesor en Global High School, doy clase a sexto semestre de Sociología. Sociología. Tengo por ahí entendido que estudias incluso en Nuevo León, ¿no? Sí, yo hice un año la prepa ya, en la prepa 15 Florida, me regreso para acá para Aguascalientes y la licenciatura me vuelvo a regresar para allá. ¿Por qué te vas a Monterrey? Mira, toda mi familia materna es de allá, para empezar. Y mi papá, su carrera también la hace allá. Entonces como que siempre estuvo el bichito de irme para allá y pues lo cumplí, ¿no? A final de cuentas, no fue como un tema académico, nada, simplemente fue la aventura, ¿no? Y eso nos hace a que regresemos a Aguascalientes para hacer de la sociología el pan nuestro de cada día. Sí, justamente. Yo me regreso en 2019, más o menos. Hago la maestría y empiezo a ejercer ya como sociólogo. Tiene más pasión el profe por el fútbol que tinta en sus muy bonitos tatuajes. Y es momento de aterrizar con el tema. Hablemos de Tigres. Creo yo que el equipo de Nuevo León es uno de los que sí pertenecen a una lista selecta dentro del fútbol mexicano. Hay quienes se pueden sentar en las mesas de los grandes. Con todo respeto, no me refiero a Puebla, Mazatlán, Claro. Necaxa, Tigres sí. Y me gustaría arrancar primero, vamos a platicar de los jugadores. Ok. Creo yo que en toda la historia que hay de Tigres desfilaron infinidad de íconos, Claro. pero empecemos por la portería. Tenemos que hablar de Bravo, sí o sí. Mateo sí. Bravo es una de las estrellas que no se tocan, pero creo yo que hay líneas interesantes, comenzando primero con un Pilar Reyes, Claro. de aquí de Aguascalientes, portero mundialista. Segundo, Nahuel Guzmán, que hace mucho tiempo no llegaba un portero tan ácido y tan efectivo al Claro. fútbol mexicano. Y tercero, porque somos mexicanos. Y es que Tigres también tuvo en sus filas a Jorge Campos, ¿no? Sí, claro. Bueno, lo de Jorge Campos fue como muy anecdótico, ¿no? Básicamente fueron 6 meses. Mira, yo te cuento rápido, yo soy tigre pues por mi papá y mi mamá son tigres. Y yo recuerdo de chiquito que mi papá odiaba a Jorge Campos, ¿no? Porque decía, nomás vino a robar, nomás vino por el marketing. Y ahorita hablando precisamente de porteros, más bien el primero que yo tengo así ubicado es Siboldi. Robert Dante Siboldi, sí Siboldi. señor. Sí. A mí mi papá me hablaba de Siboldi y era decirme, este se fue al descenso, este nos sacó del descenso y regresó, ¿no? Y era esa imagen, ¿no? Del portero, del mejor portero, ¿no? Y es que en el 96, que es cuando viene el descalabro de Tigres, que viene el descenso, pocos fueron los jugadores que se pusieron la playera, y entre ellos un portero que tiene también una historia atlista, que tiene también un pasado de Cruz Azul, pero que creo que sus cimientos más fuertes en cuanto a idilio
viene con Tigres, ¿no? Ya después viene el tema de la dirección técnica, que creo que es alguien, a mí en lo particular no me gusta mucho sus planteamientos, su manera de jugar, pero de que es efectivo, bueno, Claro. no hay ninguna duda, ¿no? Sí creo que Siboldi ha sido de los porteros íconos, y lo de Nahuel, que Nahuel te puede ser un tipo que te dé la nota porque está con el láser malamente. Al portero rival o porque le clavan un gol de media cancha, pero porque también te saca las que nadie puede sacar. Sí, claro. Creo que después de Ángel David Comiso con León, no había habido un portero argentino con esas virtudes y ese colmillo aquí en México. Sí, claro. Lo de Nahuel es como muy sui generis, ¿no? No es muy común ver un jugador así en la Liga Mexicana. Quizás a lo mejor en contemporáneo, un poquito antes de Nahuel, pues Cuauhtémoc Blanco, sí, ¿no? A lo mejor un poquito así. Y por picoso, exactamente, por esta versatilidad que tiene. Ahora, Cuauhtémoc puede fallar 2 penales y no pasa nada. Nahuel se equivoca en una y pierden el partido. Ahí es donde viene este peso, ¿no? De ahí vamos a recorrernos, no sin antes mandar un fuerte saludo a Poncho Gutiérrez, un portero de Aguascalientes, que al igual que Enrique Palos, que también tuvo mucho tiempo, tanto en primer equipo como en ligas inferiores, pudo llegar, ¿no? a una academia donde sí siento que llegar a Tigres no es como llegar a cualquier equipo. Claro. Así que, pues bueno, fuerte abrazo. De ahí, profe, vámonos a la defensa. Sí. Me iría yo, no te voy a decir que la Palmera Rivas, no. Creo que Hugo Ayala es uno de los defensas, Torres Nilo puede ser otro, que han creado esta efervescencia con la afición. Si bien es cierto, claro, ha habido jugadores adaptados, por ejemplo, un tipo Aquino que te sirve como salida por derecho, como carrilero, pero que sus funciones no eran tanto, ¿no? Creo que yo me quedo en la saga defensiva con un tipo como Ayala, con otro tipo como Torres Nilo, y un extranjero como Juninho. Sí, claro. Hablar de Tigres es, pues obviamente, remontarnos como a la época dorada, ¿no? Y hablar obviamente de los Juninho, de los Ayala, de los Pechu, pero al final de cuentas el que construye el perfil Tigre, que es tan llamado y tan renombrado en estos últimos años, pues es Batocletti, ¿no? Histórico y que crea esta garra de ser Tigre. Pero sí, sin duda, por ejemplo, el Pechu, ahorita Torres Nilo, que lo mencionas, es como el ejemplo de todo lo que queremos ser los Tigres, ¿no? A lo mejor troncón y pues no te daba 3 pases seguidos, pero se iba y se aventaba de cabeza en una jugada, en un clásico, ¿no? Y lo ves todo ensangrentado, expulsado, pero eso es ser de Tigres, ¿no? Eso es lo que te dice la gente que es ser de Tigres. Torres Nilo, un jugador que incluso viene el adiós, cuelga los botines y se mete al tema de predicación cristiana, de incentivar estos contenidos y estos mensajes, que creo que también es importante, ¿no? El poder tener un perfil como este. Y ahorita que mencionas Batocletti, no, hombre, imagínate, Tomás Boy. O sea, si nos ponemos a repasar de los 90 para atrás, que no nos tocó ver más que por videos, si no te acabes nunca YouTube. Sí, claro. Pero son jugadores que aparte del perfil, ya no hay jugadores, ya el fútbol no es el de ese tiempo. Figurar en ese tiempo sin medios de comunicación, sin redes sociales, no era lo mismo, y sí tiene un peso específico en la institución, ¿no? Muchos van a decir, oye, estos blasfemos, ¿dónde dejan un Caviño, por ejemplo? Bueno, hay consabidas comparaciones, nosotros aquí queremos platicar de lo que hemos visto, y de ahí pasamos a la zona de la media. Sí. Hoy, creo yo, un contención que ha marcado historia en Tigres, no nada más por lo que haces en el terreno de juego, sino porque una jornada, cuando viene aquí Tigres a Necaxa, le tienden la cama, Paunovic termina de ser el técnico, sí, claro, y entra el relevo de Guido Pizarro, un contención con muchísimo fútbol, con una claridad y técnica individual, pero que logra agrupar un vestidor para darle esa continuidad. Yo sí creo que Guido tiene que ir dentro de esa lista de Tigres. Sí, Guido es también un caso, cuando llega la gente no lo quiere, ¿no? En 2013, porque él llega de Lanús, llega jugando de volante, ¿no? A lo mejor incluso ahorita vemos aquí, no tiene ni la fisionomía de un volante o de un extremo, y al Tuca se le ocurre hacerlo contención, y ahí es donde brilla, ¿no? Que incluso llega a Sevilla. Me decía un amigo justamente con esto de que se retira y se hace técnico, justo el lunes se cumplió un año, me decía de que estás cayendo en cuenta, porque yo fui al estadio, estás cayendo en cuenta que viste el retiro de Guido y no sabías que se iba a retirar. Fue una noticia que a todos impactó porque creo que físicamente, para la exigencia del fútbol mexicano y la calidad que él tiene todavía, o tenía en ese momento, sí le quedaban fácil 2-3 años, ¿no? Pero con la mano en la cintura. Ahí es donde te das cuenta que no buscan
ellos meter todos los goles, sino Claro. que ganemos todos los juegos, ¿no? Entonces es una filosofía muy importante que creo que termina imprimiéndose. Hablábamos de Tomás Boy, yo sí creo que va a pasar años luz, porque no ha salido otro que pueda desbancar a Tomás Boy, que en paz descanse, por cierto, Sí. ya ha acaecido recientemente. Y otro, Lucas Lobos. Lucas. Lucas Lobos era un jugador Sí. que quienes lo vimos, yo me acuerdo, versatilidad, rapidez, potencia, imaginación, creatividad, todo en una persona de 1,75, Más o porque menos. tampoco es que era el más alto, tampoco era el más fuerte, Fornido, ¿no? pero el fútbol no es de fuerza ni de altura, el fútbol es de inteligencia y de sentimiento, y lo que hacía Lucas Lobos con la pelota, creo que me atrevería a decir que parte de su mejor carrera la vive en Tigres, ¿eh? Sí, porque él, bueno, sale de Gimnasia, Esgrima de la Plata, estuvo en el Cádiz, también, bueno, viene de Cádiz, o sea, cuando viene Lucas, pues fue un revuelo porque era un jugador de segunda división, venía un equipo que se acababa de ir, una de las grandes figuras de Tigres del siglo XXI, que era Walter Gaitán, ¿no? Se acababa de ir el Chueco y se quedaba ese vacío y venía un jugador de segunda, ¿no? Cuando el Chueco vino de Boca. O sea, y del Boca de Bianchi, no cualquier Boca. Y sí, lo que hace Lucas pues es soberbio, ¿no? Se carga un equipo que está a 2 puntos de descender, ¿no? Porque cuando Tigres se salva contra el Necaxa, es por 2 puntos, porque Tigres empata y Necaxa pierde. Si Necaxa le ganaba al América, Lo echa. Tigres se va. Entonces, y además de eso, se queda, ¿no? Y empieza a construir como toda esta generación dorada o época dorada de Tigres, pero sí, sin duda, creo que Lucas es como el ídolo de estas generaciones. Yo te puedo decir que mi ídolo pues, es Gaitán, ¿no? El Chueco para mí era como todo porque también tenía toda esta elegancia y todo, pero Lucas hace esta revolución en Tigres, ¿no? Ya después llegan los demás, ¿no? Pero Lucas cuando él llegó era el solo, ¿no? Era el solo. Yo me acuerdo de los clásicos, era Tuga contra Buse, y era todos peguen a Lobos, ¿no? Y le salía, porque casi siempre los ganaba el Buse, sí. ¿no? Pero era la estrategia, porque no lo podías parar, porque como dices, no era rápido, pero sabía que sí. No puedo aventar una carrera, suelto el balón rápido, ¿no? O lo cambio de juego. Un toque de balón brutal, Sí, descomunal, claro. una capacidad abdominal de pegar un cambio de juego a un paso. Y la verdad es que no por nada, la afición de Tigres no se encariña con cualquiera. No. O sea, no es de que con un espejito vayan a caer, ¿no? Y ahorita que mencionas ese nombre, vamos a pasar a la delantera, porque yo me lo estaba saboreando desde que estábamos preparando esto de Tigres. Walter el Divino Gaitán. Sí. De los mejores extranjeros en calidad que ha venido a México y que también Tigres haya podido tener la cartera de solventarlo, que llega con lesión, que no la pasa tan bien en México, pero que con lo poquito que le quedaba de ese histórico Boca de Bianchi que tú mencionas, le alcanza suficiente aquí para hacer uno de los goles más hermosos que yo he visto en mi vida. Cargarse el equipo completamente en los momentos de presión, poder con la presión de Monterrey, no de la afición. Te hablo de Don Robert y te hablo de los medios de comunicación que en ese tiempo eran incisivos más de lo que ahora resultan en Monterrey, y que termina siendo para mí uno de los delanteros de época. No arriba de Guiñac, Sí, no, honestamente. Hablar del francés que llega en su mejor momento de selección, Sí. Tigres la rompió en el mercado con esa contratación. Sí, bueno, lo del Chueco, creo que nadie se esperaba el rendimiento que tuvo al principio, porque él llega e incluso su primer torneo es muy bajo. Él de hecho, era banca, el Tuca lo manda a la banca, ¿no? Y Tigres venía de perder una final justamente con Pachuca. O sea, y de además tener ya 20 años sin ser campeones, ¿no? Igual, el Chueco lo que hace es ahora sí que impensado, ¿no? Porque si hablamos otra vez de fisionomía, tú lo ves y no parece futbolista. Chueco, No, parecía más beisbolista, parece exacto. pitcher. Ándale. Con todo respeto, maestro. Es que es flaco, es alto. ¿No? Exacto. Sí. No, pero la zancada que tenía el Chueco, o sea, él te agarraba la pelota en medio campo y te terminaba de 3 zancadas en la media luna, ¿no? O sea, lo que era Walter, pues el gol contra Morelia, ¿no? Creo que es el reflejo puro de su calidad. Yo recuerdo cuando Necaxa apenas iba a venir aquí a Aguascalientes, vinieron como a hacer una serie de partidos, Pachuca,
y uno de esos también fue Tigres. Pachuca, que incluso se jugó en el Estadio Olímpico. En el Olímpico. En el IDEA, no se jugó ni en el Municipal ni se jugó en el Victoria. Se habilitó el Olímpico, sí. Y Tigres también juega en el Sí. Olímpico. Y esa vez me llevan mis papás, ¿no? Yo tengo otros 2 hermanos, nada más me llevaron a mí, yo soy como el más... Chiqueado. No se cree, no. El más Sí, futbolero. Sí, pero también el más chiqueado. Pero también, ese lo gana Tigres 2-1, recuerdo que mete gol Irenio, si no me Irenio Suárez, igual, sí. y Gaitán también, ¿no? Y va uno de mis tíos, me dice que vente, el de la puerta yo lo conozco. Dije, bueno, ya me dicen, papá, ándale, ve. Ese día me logro tomar foto con Tuca, con Gaitán, con Clever y con Del Olmo. Poca cosa. Pero cuando yo vi al Chueco, ya tenía 9 años. No, yo vi al Chueco y haz de cuenta que vi no sé cómo ponerlo, ¿no? Uno lloraba a esa edad, ¿eh? Sí. Bueno, a lo mejor todavía si me pones un icono así, pues sí viene esa emoción, ¿no? Pero también es lo que te marca apasionarte del fútbol. Sí, yo lo vi y dije, o sea, yo quiero ser él, ¿sabes? Yo quería ser zurdo por Gaitán, Sí. ¿sabes? Entonces, y recuerdo también que en esa vez el auxiliar de Tuca era Carlos Muñoz, un contención mexicano. Sí. Y me dice mi tío de que tómate foto con él. Yo no sabía quién era. Me dijo, ¿por qué? Dice, es el ídolo de tu papá. Claro que sí. No, yo llegué con mi papá, que divina, con quien me tomé foto. ¿Con Carlos Muñoz? No, mi papá. Lloró. Güey. Sí. No, ¿cómo crees? Y esa fue la única vez que de hecho, tengo una bandera firmada por Clever y por Irenio y por el Chueco. Y fíjate, ahorita que mencionas tanto Clever como el Chueco Gaitán estuvieron en Necaxa. Sí. Desfilaron por aquí. Creo que más plausible lo de Clever. No llegó en un buen momento Walter Gaitán al equipo. Y pues bueno, incluso es cuando desciende con Raúl Arias, cuando está el Chueco Gaitán aquí. Fíjate qué cosas. ¿Quién iba a pensar que con ese cartel sucedieran las cosas? 2 delanteros que yo sé que uno te va a sacar una sonrisa y el segundo vas a decir, quizás no me acordaba, pero sí. Ajá. El primero, Damián Álvarez. Claro. La Chilindrina no nada más por lo que hace en Morelia. Ahí se da a conocer lo que llega a conseguir en Tigres. Sí. Y el segundo, un extranjero que llega a un equipo ni tan pa' acá ni tan de allá, que es Toluca. Héctor Mancilla pasa a Tigres y Mancilla se convierte en un ídolo. Sí, y es que ahí estamos hablando de los 4 fantásticos, ¿no? Ya nada más falta el que juega por derecha. Damián, híjole, yo creo que siempre es injusto tratar de poner en palabras lo que es Damián, ¿no? Obviamente uno habla de Tigres y dice Iñak, Nahuel, Lobos, Gaitán, pero lo que hizo Damián, ninguno, ¿eh? Yo creo que ninguno. Él fue de los primeros, yo me acuerdo del fichaje que se hace por Damián, él puja mucho para venir a Tigres, con Tuca, empieza como con Lobos y Damián y empieza como a crecer este equipo, pero lo que te daba Damián, o sea, tú sabías que Damián con 37 años iba a entrar 15 minutos, pero te iba a hacer... Un jugador, Emerson, si lo tienes de titular, aguas, pero si lo meten al 70, piernas frescas, aguas. O sea, era un jugador de peligro latente con y sin balón, porque sabías que si metían a Damián Álvarez, entonces tenías que tener uno bien clavado por derecha, aunque sabías que todo el perfil lo iba a hacer con izquierda. No, Damián tenía magia y le sobraba para llegar a alcanzar esos niveles, ¿no? Esto hablando de lo colectivo, de lo grupal. Yo quiero que abordemos un tema, la dirección técnica. Y para esto, vámonos a los 2000, donde creo yo que del 2000 al 2000, ¿qué te gusta la época? 2010, 2020, del Tuca Ferretti, del Tuca Ferretti, es cuando se logra lo que últimamente ha sido lo más superlativo y exponencial que Tigres ha tenido, en los últimos 20, 30 años. Sí, sin duda. Hay de toda su historia, ¿no? El Tuca, ¿no? Igual, yo creo que con Damián, ¿eh? Pero la diferencia ahí es que el Tuca tiene atrás a alguien que formó lo que es Tigres, que es Milok, ¿no? El tanque Milok, que igual junto con Batocleti, pues digo, no por nada Milok es conocido como el tigre más tigre, ¿no? Formó lo que fue también esta identidad y la rivalidad con Monterrey también se le debe a Milok, pero sin duda lo que hizo Tuca no tiene precedentes. O sea, Tuca llegó a ver, tenía, si mal no recuerdo, 2 títulos de liga ganados como técnico y acá gana 5.
Uno era Chivas contra Toros Neza, me parece. Y Pumas Y contra Pumas. Pachuca, Ajá. se me hace. Y acá se hace el técnico más ganador en la historia junto con Nacho Treyes. Deja tú que solamente en el fútbol nacional llegues a ser tope. Tigres llega un poquito más allá Sí. de cuando lo tiene el Tuca. ¿Por qué? Porque ya vienen competencias sudamericanas. Sí. Porque entonces Tigres, ¿te suena contra el Bayern? O sea, de repente hubo cuestiones donde Tuca puede ser como el padrino enojón. Sí, porque te va a regañar, te va a gritar, puede traer bigote como de Luis de Luna, ¿qué más Sí, claro. da? El Tuca Ferretti, lo que hace con los equipos es impresionante, porque no es nada más dirigir, agrupar un vestidor plagado de estrellas, como el que era el que lo tenía, Sí. y lograr llevarlo donde lo llevó. Creo yo que sí hablamos de un técnico que tiene que estar con letras de oro en la institución de Tigres. Que podrá gustar o no, que su Sí. fútbol fuera como fuera, pero fue efectivo. Totalmente. Y más allá de eso, había un rigor. Sí. Había, no porque ahora no lo haya, pero tú sabías que un jugador como Gerardo Lugo, con todo respeto, ni los de arriba ni los de abajo, un Gerardo Lugo llegaba y se sentaba y a lo que dijera Tuca, ¿no? Claro. Creo yo que es complicado, sobre todo en estos tiempos, encontrar directores de ese perfil, con esa Sí, no. exigencia y experiencia, porque incluso al futbolista actual le puede llegar a pesar. Claro. Mira, yo creo que le pasó a los de enfrente. Y mira, yo mientras a ellos les vaya mal, yo soy feliz. Los de enfrente, entiéndase, los de Monterrey, los Rayados que no Los dan Rayados. una, la verdad es que Rayados está pasando por la época más rayada en el mal sentido de la palabra que habían tenido en los últimos Claro. 20 años, es que ya ni los billetazos, profe, son No pueden. necesarios. Y justo es lo que se habla, ¿no? Yo luego escucho los medios de Monterrey, son los que hablan de Tigres y de Rayados, ¿no? Que justamente es lo que les pasó con Torrent. Torrent como que les quiso poner mano dura y Canales le dijo, ¿tú quién eres, no? Sí, sí, O sí. Ramos, y pues se le fue el equipo, ¿no? Ahora, lo que hace Tuca con un Nahuel, que ojo, se habla de que el Tuca es muy metódico, muy cuadrado, pero tenía al arquero que si quería salir jugando... Más liberal. Salía y jugaba de líbero y te remataba un córner, ¿no? Uno de los goles más emblemáticos de Tigres es de Nahuel, Sí. por ejemplo, ¿no? Entonces tenía como esa dualidad. Y claro, lo más importante pues era su defensa, ¿no? La que es histórica, la menos goleada en la historia de los torneos cortos, con 9 goles, ¿no? Pecho, Juninho, Hugo y el piloto Jiménez. Pero logra agruparlos, ¿no? Y siempre tuvo un plantel plagado de estrellas. Y también pues de la mano del ingeniero Rodríguez, ¿no? Porque también hay que recordar que Tuca estuvo 4 años sin ganar nada, de 2011 a 2015. Y vino también una eliminación en Libertadores en fase previa por Unión Española, Conca Champions, quedarse fuera del Guilla, y lo aguantaron, ¿no? Y lo aguantaron y le supieron traer los refuerzos que se necesitaban y se logra crear todo esto, ¿no? ¿Sabes que creo que la palabra y el concepto de proceso no está de la misma forma escrito o descrito en los equipos? Lo mejor que puede haber, siento yo, en el fútbol, porque pasa, ¿no? Pierdes un juego y eres el peor. Y Sí, no claro. sirves para nada. Ganas uno y aquí ya todo está bien, ¿no? Sí, Pero claro. procesos, aguantar esas crisis, cuando tienes no nada más la nómina, el proyecto. Esta palabra de proyecto suena mucho en el fútbol mexicano. Sí. No lo completamos en la selección. No sirve el Claro. técnico porque no pasamos al quinto juego, entonces chíspenlo y traigan un extranjero que le paguemos en dólares y entonces llegamos a donde mismo. Sí, claro. Ahí es donde yo creo que sí se marca un tanto la diferencia y donde creo yo que si ahorita dijeras, híjole, pues a quién mandaríamos en dado caso que esperemos no suceda para la selección al Mundial con Javier Aguirre, el Tuca siempre ha sido, no nada más porque conozca el fútbol mexicano, conoce al futbolista mexicano, Sí, claro. que no es lo mismo conocer al fútbol que al perfil del futbolista y con eso habría una mano dura muy interesante. Pero bueno, repasamos ya la línea, repasamos un poquito la historia, vamos a concluir este vestidor con las playeras, porque hoy el profe Emerson se trajo sus joyas. Hablábamos de cuando las playeras, profe, eran holgadas, Sí. sí, manchadas de patrocinio, pero bonitas. Sí, calurosas también, pero incluso llamativas, ¿no? Tengo en la mente al matador Luis Hernández, El Matador. a Jorge Campos, El Diablo, el Diablo Núñez. el Chima. Creo yo que es de las playeras más bonitas que ha tenido Tigres, porque si te fijas en tiene el sublimado de un logo que ya no existe, que es el de la garrita. El de la garra. Uno muy bonito. Sí, Esta claro. que es muy nostálgica y que no se consigue tan fácil, profesor. No, esa, pues como inicié diciéndote, pues yo soy tigre por mi papá y es un cántico de la barra y es yo creo que el que más me
me identifica, ¿no? Yo cuando la vi en la tienda de los Libres y Locos dije, esta, ¿no? ¿Qué tiene el estadio de Tigres, más allá de pasión y afición, que puede ser que no se renueve, que puede ser que sea obsoleto, pero vibra como ninguno? Sí, pues por eso el apodo del volcán, ¿no? Que claro, con el tiempo obviamente el fútbol se ha encarecido y la gente que antes iba a General o en ese entonces Sol, ya no puede tanto, ¿no? Y si, obviamente si tú ves los videos del campeonato del 2011, se nota un estadio que todo se va a caer. Sí, repleto. ¿Sabes? Se va a caer. Repleto. Hoy en día quizás ya no es tanto, pero aún así sigue siendo un estadio, este último torneo, ¿no? Como con esta nostalgia de que muchos decían se va a retirar Iñak, la última y nos vamos, gordo. Como que en esa parte la gente se unió otra vez por un ídolo, ¿no? Sí. Pues un creador de historia prácticamente. Y no sé, el estar en el estadio, yo creo que el ir al Universitario es una experiencia que todo futbolero debe hacer. Sí, la verdad es que es muy recomendable. Ahorre, y no nada más para ir, sino porque puede usted comprar un boleto de esta que vamos a rifar, ¿no, profe? No, hombre. Esta playera es divina. ¿Por qué? Porque trae el signo de la U, se recorre la marca comercial en medio y viene ya el logo de Tigres. Este logo que me parece más imponente, pero lo bonito, ¿no? Esta está firmada por el Patón. Es correcto. ¿La hizo usted, profe, o sí? No, es la del Patón. Bien, bonita firma, para que si usted la quiere comprar, no se la va a vender el profe. El chamagol. El Chama. ¿Qué pasó con el chamagol en Tigres? Híjole, yo creo que lo que a muchos jugadores les pasa en Tigres, ¿no? No creo ¿Pesa la playera para el chamagol de Tigres? Yo no creo que haya sido la presión, pero sí se esperaba mucho de él. Fíjate, yo la primera vez que voy al estadio, justamente estaba el chamagol, fue en 2008, 2007. Tigres tenía 12 juegos sin ganar, me acuerdo de eso. Contra Querétaro, se gana 3-2. Yo viéndolo desde acá, yo 2007 tenía 13 años, viéndolo desde acá yo decía, pues ya se tiene que ir, ¿no? Por los comentarios de mi papá, de gente de la que me rodeo también, y veo que empieza a gritar la gente, Chama no se va, no se va, no se va, Chama no se va, porque estaba el rumor, ¿no? Dije, ¿por qué la gente está tan metida con él? Claro, ¿no? Pues es que era un personaje que se metía con la gente, que le gustaba a la gente. Desgraciadamente no da lo que tiene que dar, pero también le toca a un equipo. Ahí lo malo difícil. es que con Atlante funcionas. Con Tigres no. No es lo mismo pertenecer a una constelación de estrellas, con todo respeto para el Atlante, que hacer la cabeza del equipo, ¿no? Chamagol, uno de los extranjeros que más aquí en México ha tenido conexión, porque precisamente, si a ustedes no les suena mucho el mote del Chamagol, cuando él anotaba, se ponía o la gorrita del Chavo del Ocho, o el chipote chillón del Chapulín Colorado, o la peluca de Doña Florinda, o el sombrero de Don Ramón, y eso le dio una conexión directa con la afición, ¿no? Totalmente. Esta playera tiene historia y es que pertenecía al portero Edgar Hernández, ¿no, profesor? Edgar Hernández, esa playera, yo creo que a todos los que somos Tigres, nos remonta a quizás una de las mayores gestas del Tigres de 2000 a 2010, ese que no ganaba nada, ¿no? Que es el Aztecaso, ¿no? Tigres en unos cuartos de final contra el América pierde 3-1 en Monterrey. Iba perdiendo 3-0, Julio César Santos hace el 3-1. Recuerdo mucho que dijo Mario Castillejos en la transmisión, dijo, este gol puede ser muy importante, ¿no? Llega el domingo, ¿no? Todos daban por muerto a Tigres. ¿Quién no? Pues era el América de Carrillo, que venía de ser campeón contra Tecos. Jugaba ese América. Y jugaba muy bien. Empieza el juego, gol de Gaitán, ¿no? Luego gol de Peralta, gol de Gaitán al 30. Tigres ya lo había remontado, ¿no? Empieza el segundo tiempo, Clever te anota el 3-1. Y dices, pues bueno, mira, me voy contento, no pasa nada, pusieron lo que había que poner, los traía Batocleti, habían entrado de rebote, también a la liguilla, habían entrado de octavo. La historia más chueca que te puedes imaginar. Totalmente, ¿no? Al 45, tiro de esquina, gol de Julio César, ¿no? Y esa es la playera que traía, pues, Edgar Hernández, ¿no? Fervor, o sea, y más porque en la semifinal estaba el Monterrey, que tristemente elimina a Tigres,
pero lo elimina quizás en el mejor clásico regio que ha habido para mí, ¿no? Ese 2-1. Y sobre todo vibrante, de esos clásicos que te tienen al borde de la silla todo el juego que ya hace rato no vemos, ¿no? Claro. Vamos a cerrar con una que en diseño a mí me encanta. A mí lo viejito, lo vintage, es algo que me gusta mucho. Y qué pedazo de playera, profesor, ¿eh? Esta combinación que en Tigres luego no es muy conocida, a lo mejor por ahí se pueden decir, con la que jugaba Salcido, que era negra con dorado. Claro. Sí, hubo una combinación, hablábamos de uno de los jerarcas de Tigres, uno de los jugadores más importantes, con historia de selección nacional, Tomás Boy. Estas, profe, yo creo que sí es la herencia para el muchacho, ¿no? Sí, bueno, mi muchacha. Bueno, para su niña, sí. Sí, claro, ¿no? Pues es que, híjole, hablar de esos Tigres, como es, pues no nos tocó verlos, pero yo crecí con un equipo. Yo cuando nací, Tigres tenía 12 años sin ser campeón, ¿no? Tigres el último campeonato es el 82. Yo nací con el 94. Y crecí hablando, que mi papá me hablaba de esas leyendas, ¿no? Imaginándome lo que era ser, o ver a tu equipo campeón, con Tomás, con Barbadillo, con Pilar. Es más, Pilar, me acuerdo que mi papá me decía, ¿no? Es que es de Aguascalientes, Pilar. Y la gente iba al estadio y gritaba, sube Pilar, sube, ¿no? Sí. Quizás como un pre de Nahuel Guzmán era Pilar, ¿no? Y yo crecí escuchando eso, ¿no? Crecí con Tomás Boy. O sea, yo te puedo decir, obviamente yo vi a Iñak, yo vi a Gaitán, yo vi a Kiki Silvera, pero lo que es Tomás y lo que representa Tomás... Sí, no. Aquí cuando somos fuera de Nuevo León no entendemos, no dimensionamos, hasta que conocemos eso. Para concluir, profe, los mejores Tigres. Los mejores Tigres, híjole, te voy a decir dos. Uno por nostalgia y otro objetivamente. Por nostalgia, los de 2003 de Neri Pumpido. Ok, sí. Que tristemente no salen campeones, ¿no? Que estuvieron a un gol de empatarle la final otra vez al Pachuca. Para mí esos Tigres jugaban, híjole, pero, o sea, era el fútbol en estado puro, entendiendo contextos, ¿no? Hermoso cómo jugaba ese Tigres de Pumpido, que merecía ser campeón y más por el Chueco, ¿no? A mí si algo que me duele como Tigre es que Gaitán no haya sido campeón. Yo cambio algún campeonato por la Libertadores, Sí. obviamente, que es el que más me dolió, y porque Gaitán no hubiese sido campeón, pero creo que el Tigres que mejor jugó al fútbol fue el de 2017, que le gana la final al Monterrey. ¿Yo sabe con qué Tigres me quedo? Con los Tigres del Norte. Y bueno, profesor, le agradezco mucho Román, que nos haya visitado. Gracias por desacomodar el closet. No, Ahorita hombre. le ayudo a doblarlas. No crea que mi mamá no me enseñó. No, la chata hace una técnica de cuadrito que va Muy a ver. bien, ahorita la Y a vemos. ustedes muchísimas gracias. Recuerden que nosotros seguiremos aquí con los tachones, los tenis, las medias y las vendas en este vestidor, esperando que ustedes se hayan entretenido, hayan conocido qué hace un sociólogo, qué hace alguien que estudia historia, hablando de los Tigres. Todo esto y mucho más ocurre no solamente en el vestidor, sino en Global University. Yo sigo siendo Alejandro Román, quien le recuerda, sonríe hoy, puede que mañana le falte un diente. Nos vemos la próxima, en el nombre del Padre, del Hijo y del fútbol.